Bien, pues muy buenas tardes. Estamos en Conexión Psicológica y este lunes vamos a hablar acerca de un tema que pues alguno de nosotros probablemente estemos viviendo, pasando y todo va en relación a este cambio que tenemos en la escuela, de este regreso a clases. Vamos a hablar un poco de esta forma en la que cada uno de nosotros afrontamos estos movimientos, ¿no? Y pues bueno, te recuerdo que estamos en Conexión Psicológica y el día de hoy, que es lunes, es una semana que empieza muy prometedora, por supuesto, y sobre todo, pues recuerda que Conexión Psicológica es esta conexión contigo mismo, con todas estas áreas y estos aspectos de tu vida que te pueden ayudar, pues, a cambiar, a mejorar y que sobre todo tratamos de darte un poco de tips, de orientación y de esta forma en la que a lo mejor puedes cambiar un poquito ese día, esta semana, respecto a aquellas cosas que puedas escuchar de nosotros en este día. Y recuerda que mi nombre es Kenia García, soy neuropsicóloga clínica, psicóloga de profesión y como todos los lunes siempre tengo un invitado o invitada con la cual vamos a compartir, por supuesto, preguntas, algunos comentarios y sobre todo la exposición en esta mesa acerca del tema que el día de hoy platicaremos. El día de hoy estoy nuevamente con Daily. Daily estuvo con nosotros la semana pasada compartiéndonos un poco acerca de esto que, pues bueno, es el hecho de por qué ir a terapia psicológica. Nos hablaba un poquito acerca de algunas de las cosas por las cuales es importante atendernos a nivel emocional. Y Daily es quien está representando al Centro Integral de Salud Mental Gendanavani aquí en la ciudad de Oaxaca. Ellos han abierto un consultorio de psicología, el mismo que poco a poco, por supuesto, va a ir dándose a conocer al respecto de lo que el Centro de Salud Integral Gendanavani hace y que, por supuesto, tiene un cambio de nombre que poco a poco vamos a ir introduciendo en esta ciudad. Y bueno, el día de hoy, Daily y yo vamos a hablar acerca de un tema que todos nosotros, como les decía al inicio, pues a veces pasamos, sucede. ¿Qué pasa con nosotros, los padres, madres de familia, con estos hijos de cualquier edad que van a regresar a la escuela? Ya no hablemos tanto de lo que hicieron en vacaciones, porque bueno, eso es algo que ya sería meternos en otro tema, ¿verdad? Respecto a qué hacer en vacaciones y si lo meto a un curso de verano o no. Pero bueno, más bien lo que estamos intentando hacer es pues hablar acerca de lo que vivimos, como ese estrés, eso que se mueve, que a veces se convierte en ansiedad por entrar a la escuela, y más aún cuando hacemos un cambio de grado y de nivel también, aquellos chicos que a lo mejor de preescolar a primaria no se nota tanto, pero de primaria a secundaria, secundaria prepa y hasta los que entran a universidad, que los de la universidad ya entraron esta semana, ¿no? Ya empezaron sus clases. Todos los que estamos en primaria y secundaria entramos hasta el 26, algunos. Pero ¿qué es lo que está pasando, no? Con nosotros como adultos, con ellos como pues aún niños, como jóvenes, ¿cómo lo manejamos? Yo escuchaba en una paciente hablar acerca de esa emoción que sentía por hacer un cambio de la secundaria a la preparatoria. Había una mezcla de emociones bastante peculiar porque estaba emocionada, como ella lo describía, pero a la vez estaba nerviosa, ¿no? Sentía ese nervio de qué va a pasar, voy a tener amigos nuevos, algunos de la escuela van, pero no todos, voy a poder o no voy a poder, todo el mundo me dice que está dificilísimo, otros me dicen que está fácil, pero como que eso lo anulaba un poco y se quedaba un poco más como preocupada acerca de esa dificultad que ella podía enfrentar al momento de hacer este cambio. Finalmente todo esto es un proceso de adaptación. Pero ¿de qué manera o de qué forma podemos ayudar a que este proceso de adaptación pues se dé de la mejor forma, ¿no?
pautas que podemos hacer. Primero, hablar acerca de esto que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nosotros cuando tenemos que hacer cambios? Y entonces esos cambios nos generan pues ciertos movimientos internos, esa mezcla de emociones, como me decía esta paciente que estaba emocionada, pero a la vez estaba con un miedito de ¿y si puedo? ¿Y si no puedo? ¿Y qué tal si sí? ¿Qué tal si no? ¿Y si repruebo? ¿Y si no? Ella iba con un promedio, pues un promedio bueno, académicamente hablando, ¿no? Bueno, me refiero, era entre un 8 y un 9, ¿no? Más o menos. Pero al final de cuentas, nerviosa. ¿Cómo ves, Daily? Hablemos de este tema entonces el día de hoy. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, maestra Kenia. Buenas tardes. Tengan todas las personas que ya nos están observando, escuchando desde los diferentes puntos del estado. Y efectivamente, como usted lo comparte, ¿qué es eso que surge? ¿Qué es esa respuesta de nuestro organismo a estas situaciones de tensión, de estrés, de conflicto que pues experimentamos tanto adultos, adultas, mamás, papás, personas que están ejerciendo algún tipo de maternaje, paternaje y sobre todo en los niños y las niñas y estas adolescencias que están pues en ese proceso de adaptación, en ese proceso de cambios que sí o sí se tienen que dar, que sí o sí se presentan y pues no queda más que pues afrontarlo, tratar de afrontarlo lo mejor posible de la manera más saludable y de una manera también muy respetuosa con cada uno de los procesos, porque la manera en la que afronta cada una de las personas estas circunstancias de vida, pues son completamente diferentes. Entonces tenemos que partir con saber qué es eso que experimentamos, qué es eso que se manifiesta a nivel físico, a nivel psicológico, y es algo que pues todo el mundo conoce, todo el mundo sabe, lo ha mencionado en algún momento de su vida, pero que realmente pues desconoce todo lo que implica un proceso de ansiedad como tal. Entonces vamos a partir de eso, de explicar qué es la ansiedad realmente, porque todo el mundo igual ha utilizado la frase estoy nervioso, estoy ansioso, pero cuando les pregunto o trato de profundizar acerca de eso, pues la respuesta que dan es que es como una enfermedad. Es algo negativo, es algo malo, o sea, lo ven de esta manera. Y pues en realidad no es así. La ansiedad como tal no es una enfermedad. La ansiedad, sí, en algún momento los clínicos, el área de salud, la pauta o la diagnostica como un trastorno como tal, ¿no? Pero esto no quiere decir que sea una enfermedad, que sea algo patológico. Entonces, pues, ¿qué es la ansiedad? Sino es la respuesta fisiológica, psicológica que se da en un organismo, en una persona, mediante el cual pues hay ciertas manifestaciones físicas y que se presenta cuando esta persona evalúa lo que está experimentando, evalúa del contexto, de la dinámica en la que se está desenvolviendo, que es una situación de riesgo, que es una situación de conflicto, de problema, que es una situación que va a generar un tipo de inestabilidad, que va a generar una respuesta desadaptativa en el mismo organismo y por lo tanto tiene que buscar la manera de afrontarlo de una manera saludable, de una manera funcional. Entonces, cuando las personas entienden que es una respuesta fisiológica, psicofisiológica del organismo, pues entendemos que es algo que se va a dar de manera natural, algo de manera natural. Y yo les pongo como ejemplo luego esta parte que comentan en este sentido. Cuando si yo en este momento agarrara y me pellizcara o me lastimara, mi cuerpo reaccionaría ante ese estímulo y la emoción que estaría presentándose sería el dolor. ¿Las personas controlan esa respuesta? Ok, te voy a interrumpir, Daily, porque vamos a ir a un corte y regresamos a Conexión Psicológica. Bien, pues regresamos a Conexión con la maestra Daily, hablando un poco acerca de esa ansiedad, ¿no? De esa forma de ansiedad, porque pues finalmente es la misma, pero en esta regla en la que va de 0 hasta el número que llegue, ¿no?
finalmente se presenta en esta forma de nerviosismo, de no sé qué hacer, no sé qué me va a pasar. Y bueno, nos explicabas que la ansiedad, pues por supuesto, es esta respuesta fisiológica y que, bueno, parte también de esta respuesta fisiológica y que estabas comentándonos antes de irnos al corte, ¿no? Que bueno, pues es esta manera también de sentir, ¿no? De sentir un poco todo esto que estamos viviendo a nivel fisiológico. Cuéntanos un poquito más. Exacto, y para aclararlo también y para que no quede como preguntas al respecto y concretar qué es la ansiedad, eh, algunas personas lo asociamos con este mecanismo de las emociones. Yo te comentaba antes del corte que, por ejemplo, las emociones no las podemos controlar, surgen ante situaciones, ante estímulos, y por lo tanto yo no le puedo decir a mi organismo, no sientas el miedo, no sientas tristeza, no sientas enojo, no lo puedo controlar. Lo mismo pasa con la ansiedad, no la podemos controlar. Lo que elaboramos es un proceso que llamamos proceso de gestión, que ahorita al final pues vamos a explicar un poquito de qué se trata. Entonces, esto es importante porque cuando yo comprendo que la ansiedad va a ser parte de una reacción de mi organismo, tengo que estudiarla, tengo que entenderla para poder atenderla en el momento que surja, porque en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier etapa de nuestra vida, la vamos a experimentar sí o sí. Yo cuando incluso llegan los pacientes a consulta y traen como que ya un diagnóstico previo o porque el cardiólogo, el médico general les hizo mención de que sufres ansiedad, yo les pregunto, para ustedes, ¿qué es la ansiedad? O en este caso, el médico, ¿qué les explica sobre qué es la ansiedad? Y pues vienen como que en blanco, algunos sí tienen idea, algunos no tienen ni idea de lo que es y se les explica que entonces esta respuesta se va a dar constantemente y va a depender de las herramientas personales con las que cuente cada persona para poder afrontarla, si es que pueden afrontarla, porque cuando ya no podemos afrontar esta respuesta, vienen las complicaciones a nivel físico que después pasan a nivel psicológico y es cuando damos su origen como tal a un trastorno de ansiedad, pero estamos hablando que es una ansiedad ya en niveles muy intensos que resultan incapacitante para la persona, es decir, que la ansiedad en algún momento puede limitar nuestras actividades laborales, profesionales, educativas, incluso familiares, individuales, personales y de pareja. Puede afectar en todo ambiente, en toda área en la que yo me relacione. Entonces también es importante comprender que tanto niños, niñas, adolescentes y personas adultas en algún momento lo van a experimentar sí o sí. Esto porque también es importante, a veces como papás creemos que los niños y las niñas no sienten o sienten menos como un adulto sentiría, ¿no? Y minimizamos esa respuesta que están experimentando ellos y a veces incluso los limitamos con no llores, no tengas miedo, no te enojes y esta situación en vez de ayudar, pues repercute de manera negativa en el desarrollo de la inteligencia emocional, de los procesos de gestión emocional en niños y en niñas y a la larga pues lo único que hacemos es como una bolita de nieve llegar a un punto en el que esta misma incapacidad de gestionar nuestras emociones nos reviente y normalmente esto ocurre durante el periodo de pubertad y adolescencia. Entonces, cuando entendemos que es una respuesta, entiendo también y soy empática conmigo de que van a haber momentos en los que probablemente la situación me rebase, la respuesta que yo tenga a esas circunstancias me sobrepasen o se den ciertas circunstancias también que generen conflicto en mí o en las personas que están a mi alrededor. Sí, y algo que muy importante que estás comentando, ¿no? Que se da en niños y en adultos, por supuesto. Cada uno lo manifiesta de una forma diferente. Cada quien lo manifiesta, pues, de acuerdo a sus necesidades y aprendizajes, pero en los niños es algo muy peculiar porque es finalmente justo el aprendizaje de cómo gestionarlo. Ayer, justamente en un espacio, se dio una situación, ¿no? Respecto a este enojo, molestia por no haber ganado un partido. Y
de un niño, de un pequeño, se aísla del grupo, se va a un lado, enojado, molesto, ¿no? Avienta por allá las cosas, se enoja, se va y se sienta. Y todo el mundo así de, no, no te enojes, cálmate, ¿no? Y todo el mundo queriendo calmarlo. La entrenadora, los amigos, los papás, todo el mundo queriendo calmarlo a modo de pues, que no sintiera, ¿no? Esa es la percepción que generalmente todos tenemos. Los observé y me di cuenta, bueno, estamos acostumbrados a decirle no sientas lo que sientes, pues, ¿no? Sin embargo, no se trata de decir no sientas lo que sientes, se trata de decirle, ok, se vale que estés enojado, por supuesto, que estés triste, frustrado, porque más bien era eso, una frustración, que azotes los guantes sobre el campo, se vale que te des un momento de procesarlo de esta forma. Lo que ya no se vale es que continúe con ese enojo y entonces ya se torne después de 20 minutos una situación en donde sigue todavía con esta cuestión. El manejo emocional o la gestión emocional tiene mucho que ver con esa conciencia que cada uno de nosotros hacemos como niños y adultos en saber que las emociones se van a generar. Las emociones no se van a no dar, porque siempre queremos no sentir. Solo queremos sentir bonito, pero no queremos sentir feo, ¿no? Y estamos de acuerdo que una ansiedad es una ansiedad. Se dé en el nivel 1 o en el nivel 10. De diferente intensidad, pero sigue siéndolo. Y estamos acostumbrados a eso, a no sentirlo. Y a decirle, no, no pasa nada, y regresando y tocando un poco este tema del cual estamos hablando hoy, que es este regreso a clases, es, pero ni te preocupes, mira, van a ser nuevos amigos, nuevos niños, te vas a llevar, vas a hacer, es un espacio nuevo, diferente. Generalmente cuando cambian de grado en la misma escuela no pasa nada porque ya saben a lo que van, entre comillas, porque pues es el mismo espacio. Pero cuando no es el mismo espacio y hay un cambio de nivel de estudios que van de primaria, secundaria, preparatoria, ¿no? Y más de primaria, secundaria, hay un nervio, ¿no? Si no es la misma escuela. Y decirle, oye, no, hombre, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Ay, estás exagerando, pues eso es exagerado, ¿no? Por favor, ¿no? Por supuesto que se siente nervioso, por supuesto que se siente ansioso, más si va a haber un cambio de todo, los niños que se cambian de ciudad, los niños que se cambian de una colonia a otra, simplemente es un espacio nuevo y es un lugar que tiene que generar una expectativa hacia lo que voy a hacer, qué va a pasar, y es ahí en donde interviene, por supuesto, la forma en la que este pensamiento se ayuda un poco a manejarlo, ¿no? Y más en los pequeños. Entonces, esta gestión de la que tú hablabas, que es finalmente eso, es un gestionar, no es un quitar. Uh-huh. Es un gestionar, es un manejo de la emoción que te permite poder entender, ok, ahí está, la tengo, apareció, ¿qué hago con ella? Y lo primero que se viene a la cabeza, la quito. No, no la quitas, la manejas para que se pueda, por supuesto, dar de una mejor forma. Yo escuchaba en algún momento algún autor por ahí que decía que la ansiedad tiene una parte sana y que finalmente nos sirve para algo. ¿Para qué nos sirve el cortisol? ¿Para qué nos sirve esto? Pues para ponerte alerta. Para eso sirve. Para que puedas, por supuesto, estar atento a lo que viene. Para eso sirve la ansiedad, que empieza con un estrés, o sea, con un, híjole, ¿cómo será? ¿Qué pasará? Desde ahí estamos generando cortisol, desde lo que clasificamos como estrés, y que cuando se convierte en una ansiedad es una situación en la que puedes aprender a manejarlo. Yo hablo de ansiedad en el punto en el que esa ansiedad, por supuesto, la puedas gestionar. Hay ansiedades que ya no puedes solo y que necesitas medicarlo, o medicarte, o medicarse, pero al final de cuentas es ansiedad, es una escala, ¿no? Entonces, la importancia de esta gestión emocional ahora, que yo estoy viendo que tal vez mi hijo está teniendo esta preocupación en forma de me siento mal, me duele la cabeza, ya no quiero comer, tengo como asquito, ¿no? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo gestionarlo? ¿Cómo ayudar a un pequeño que está saliendo de sexto, que está aprendiendo, por supuesto, a manejar sus emociones,
para entonces poder pues cambiarlo de grado. Estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria. Vamos a un corte y regresamos con Daily. Bueno, pues regresamos a Conexión Psicológica hablando acerca de esta forma de reaccionar, de esta manera en la que esta expectativa de algo nuevo siempre nos tiene como alertas al pendiente. Y por supuesto, hablaba un poquito antes de salir al corte acerca de pues bueno, el por qué se presenta, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual nuestro cuerpo genera este cortisol? Para poder ponernos alerta, para poder ponernos al pendiente de todas aquellas cosas que finalmente tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque es importante, por supuesto, planear, organizar, ver de qué manera podemos hacer las cosas sin llegar como en blanco, sino pues utilizar mucho esta parte, esta función que nuestro cerebro tiene de poder planificar las cosas para poder ayudar un poco a que se den de la mejor manera posible. No siempre van a salir bien, ¿no? Pero la cuestión es disminuir un poco esos aspectos que finalmente puedan estar surgiendo y que pues en cada pequeño, a veces en los pequeños es un poco complicado poderlo entender, manejarlo. Y que algo importante también, nosotros como adultos también tenemos mucho que ver en la manera en la que ellos lo están gestionando y manejando, ¿no? Eso tiene que ver. ¿Qué opinas, Daily, de todo esto? Exactamente, totalmente de acuerdo, maestra, porque precisamente cómo aprenden los niños y las niñas a cómo relacionarse, a cómo externar, a cómo comunicar, a cómo interactuar con las personas, pues a través de lo que ven de mamá, papá o de las personas que están a cargo de su cuidado, ¿no? Y esto es importantísimo tomarlo a consideración también, porque hay que entender si como adultas nos cuesta muchísimo entendernos, afrontar, dejar sentir, dejar que pues la situación nos venga a enseñar. Imagínense, niños y niñas, ¿cuál va a ser la respuesta? Ellos, dependiendo de la edad que se encuentren, hay que entender también que el proceso de gestión no se da de golpe, no se da de un momento a otro, ellos lo aprenden y lo aprenden a través de las experiencias que tienen con nosotras. En este caso, lo voy a tomar como algo personal, desde mi experiencia, porque justamente estoy pasando también, o voy a empezar a pasar ese proceso. Yo y mis hijos venimos de una región totalmente diferente y el menor sale de preescolar para iniciar primaria y el mayor sale de primaria para iniciar secundaria. Lo importante en este proceso es comprender cómo ellos lo están experimentando, comprender cómo yo lo voy a experimentar también, porque somos 3 personitas que vamos a afrontar de diferente forma una misma situación. Ahora, si yo no conozco cómo afronto, cómo experimento la ansiedad, desde ahí voy a tener un grave problema, porque me voy a enfrascar en esa emoción, en esa sensación que mi cuerpo está experimentando y probablemente no tenga la capacidad para ver tampoco lo que ellos como niños, cómo lo están experimentando. Entonces, el punto número 1 es entenderme, comprenderme, evaluarme y ayudarlos a ellos también a que hagan lo mismo. Si cada uno conoce cómo experimenta esta tensión, este estrés o este miedo, porque normalmente en ellos ahorita pues manifiestan temor porque es un cambio de zona, es un cambio cultural, es un cambio de nivel, son lugares nuevos, amigos nuevos, comprender que también pues los procesos educativos aún en el mismo estado son completamente diferentes por regiones. Entonces para ellos es como el temor de y si no puedo, y si no tengo amigos, y si el maestro me regaña, y si la maestra no me cae bien, y si la comida no me gusta. O sea, hay múltiples situaciones que en ellos ya están generando estrés y aún no lo han afrontado. Entonces, tenemos que indagar cómo lo vamos a empezar a manifestar, si es que ya se está manifestando desde ahorita, y cómo o con qué herramientas contamos. Algo que me ha funcionado muchísimo con ellos es la comunicación.
Y esto es algo que debe ser primordial en cualquier tipo de relación, de vínculo que se dé entre una o varias personas, ¿no? Entonces, es importante ayudarlos a que comprendan y a que aprendan a comunicar eso que están experimentando. Tomando un poquito el ejemplo del niño que comentaba que estaba molesto, normalmente como adultos lo que queremos es que se tranquilice, que no sienta eso que está sintiendo, pero ¿qué estamos haciendo? Invalidando primeramente lo que está experimentando y no lo estamos ayudando a reconocer, a valorar eso que está experimentando, a darle un nombre y ayudarlo a generar alternativas que lo ayuden a afrontar, porque igual como personas adultas lo que hacemos es querer dejar de sentir y evitamos a toda costa la emoción desagradable que pudiéramos estar experimentando. Si entendiéramos que lo que estoy sintiendo no es el conflicto, nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque la emoción se va a dar, es una respuesta. A lo que yo me tengo que enfocar o en lo que me tengo que enfocar es en esta situación que está siendo el estímulo para que se dé esta respuesta. Si yo me enfoco en la situación, me voy a enfocar también en generar alternativas para poder resolver eso que yo estoy evaluando como conflictivo. Si yo empiezo a resolver, ¿qué va a pasar con la emoción? O en este caso con la respuesta al estrés, va a disminuir de manera automática, pero no, me enfoco en la taquicardia, en la hiperventilación, en el temblor, en la sudoración, en el dolor de cabeza, en la tensión muscular, en toda la serie de síntomas que estoy experimentando. ¿Y qué es lo que genero? Más tensión, más ansiedad, porque me estoy enfocando en tratar de desaparecer algo que no va a desaparecer como tal. Entonces, eso es el proceso de gestión, aprender a evaluarme, aprender a escuchar mi cuerpo, aprender a analizar la situación, tal vez no desde fuera del conflicto, porque tal vez no tenga yo la herramienta para en ese momento salirme de la situación y poder verlo desde otra perspectiva, pero es ahí cuando recurrimos a nuestras redes de apoyo, es decir, las personas más cercanas que pudieran ayudarnos a ver desde otra perspectiva esa situación y elaborar alternativas para afrontar. Cuando hablamos de alternativas es qué me puede ayudar en ese momento a disminuir, a resolver o tal vez a dejar de estar en contacto directo con ese estímulo. Y cuando yo salgo, yo afronto o yo externo, esta sensación que vaya yo a estar experimentando va a empezar a disminuir y conforme va a disminuir, pues va a llegar un momento en el que voy a entrar en equilibrio nuevamente. Y este proceso se va a repetir 1, 2, 3, 4 y 5 veces y podemos presentar crisis de ansiedad 3, 4 veces al día y es el mismo proceso que vamos a hacer esas 3 o 4 o 5 veces al día. Y es lo que tenemos que ayudar a los niños y a las niñas a poder desarrollar. Recordemos, como adultas nos cuesta, a ellos les cuesta aún mucho más. Entonces, ser empáticas nos va a ayudar muchísimo en este proceso, tanto para ellos como para nosotros, porque a veces también como mamás, como personas que estamos que tenemos bajo nuestro cuidado este tipo de responsabilidades, nos estresamos por la respuesta que ellos tienen y me enojo porque él está enojado o me enojo porque pues él está en una situación de crisis, de estrés, de llorar, porque el llanto va a ser inevitable en este proceso, y me estreso porque está llorando. Y me enfoco en lo que estoy sintiendo y no ayudo en absoluto a esa situación en la que él pues se encuentra. Entonces, lo importante aquí es sabernos escuchar, saber escuchar y también saber acompañar este proceso, tanto en mí como en este caso en mis hijos. Claro, y sobre todo, como dices, validar, ¿no? Validar esas emociones que tienen. Ellos son muy inteligentes, ¿no? Son muy sabios. Hay niños que tienen la capacidad de adaptación un poco más fácil que otros, ¿no? Otros más es menos, pero no significa que no lo puedan lograr. Aquí la situación es escucharlos, ese es el punto, escucharlos. Lo vemos con los chiquitos de preescolar, ¿no? En esa necesidad de no desprenderse de un lugar nuevo,
de estar siempre en casa, de por llegar por primera vez a la escuela y la lloradera que se da, ¿no? Toda la semana, 2 semanas, hasta el mes, hay algunos niños que lo hacen, es completamente normal, pero como mamás nos angustiamos cuando escuchamos eso, ¿no? Es que está llorando, se siente mal, sí, sí se siente mal, pero si tú sabes que está en un lugar seguro y en un buen lugar que tú escogiste como escuela, sabes que él va a estar bien o ella en algún momento, ¿no? Entonces, pero da trabajo, o sea, da trabajo poder entenderlo de esta forma en los pequeños de primaria, ¿no? Cuando van a la secundaria, todo esto que tienen que enfrentar, aparte de tener estos cambios físicos que se están dando muy rápidamente en estas nuevas generaciones, este cambio de no sé cómo me siento, ahora cambia de escuela, cambia de amigos, pues por supuesto que se le va a mover todo, pero bueno, también es importante que como adultos nosotros podamos tener esta empatía, como lo dices, ¿no? Este entendimiento acerca de lo que el otro está viviendo y de lo que también yo estoy viviendo, por supuesto, porque al final de cuentas ese embarre que se da, ¿no? De ya cálmate, ya esto, y de la desesperación, ¿no? De que pues no se calma, pues también es parte de este proceso empático que a veces se cambia o se modula. Creo que es importante poner atención a cómo ayudarlos, a más de tranquilizarnos o nosotros gestionarnos como adultos, creo que es importante saber cómo tú los puedes ayudar como adulto, cómo tú puedes a ese pequeño ayudarlo a dar ese paso, cómo darle, muchos dicen que es inseguridad, ¿no? Puede estar por ahí un tinte, pero no es necesariamente una inseguridad, cómo darles un poco más de certeza personal para que ellos puedan afrontar estas nuevas situaciones, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera poder hacer que un pequeño, pues si bien no llegue brincando de gusto, ¿verdad? A algo que pues le está causando cierta cuestión, habrá otros que sí lleguen brincando, pero pues habrá otros que no, pero por lo menos que llegue con la certeza de, ok, aquí estoy, en este lugar, y lo puedo hacer mejor. Vamos a un corte, regresamos a responder esta pregunta. ¿Cómo poder ayudar a estos pequeños a poderse adaptar de una mejor manera? Regresamos a Conexión Psicológica. Bien, regresamos a este último bloque en Conexión Psicológica y bueno, vamos entonces a hablar un poco acerca de cómo poder ayudar a estos pequeños y no tan pequeños también a pues adaptarse de la mejor manera a este a este regreso a la escuela. Y más cuando son nuevas escuelas, nuevos amigos, nuevos maestros, cuando es tal vez nuevo todo, pero cómo poder ayudarlos a que este estrés, esta preocupación baje un poco más. Daily. Bueno, esto cabe señalar que es mayormente chamba de mamá y papá o de la persona encargada, a la que le va a costar muchísimo trabajo hacer esto. Porque yo diría, simple y sencillamente, ¿cómo? Pregúntale. En dado caso tengas un proceso de comunicación basado en respeto, esto ideal. Vamos a decirlo ideal porque la realidad es que a veces no es así, ¿no? Pero acercarte a él, a ella y preguntarle, tú como mamá o como papá, sabes, porque tú como adulto ya pasaste ciertas etapas, eso también si es el primer hijo, el segundo, el tercero, no sé, la cantidad de hijos que se tengan, ¿no? Aunque sea una misma situación, pues hay maneras de afrontar, son totalmente diferentes, lo vivimos de diferente forma. Entonces, no demos por hecho que como adulto yo sé siempre lo que es mejor para mi hijo o para mi hijo, porque a veces sí tenemos toda la intención de cuidar, proteger y dar seguridad, pero esto que yo como mamá quiero implementar pudiera no servirle en ese momento a mi hijo o a mi hija. La ruta más sencilla, acércate y escúchalo. Aprende a escuchar también las necesidades que él te comparta o que ella te comparta, porque a veces nosotras nos generamos como unos escenarios bien padrísimos acá y cuando lo intentamos llevar a la práctica, no sale. A veces lo más simple y sencillo para ellos es
lo máximo y les ayuda demasiado a gestionar, a regular y sobre todo a afrontar. Acércate, no te va a tomar mucho tiempo como para decir, a ver, mira, veo, noto, observo que esto está sucediendo, que te estás sintiendo de esta manera, a ver, analízalo, cómo te sientes, es que no sé cómo me siento, a ver, trata de describirlo, dónde lo sientes, qué está generando, tienes alguna sensación, algo que quieras hacer físicamente y darle a él la oportunidad en este caso de que externe como sea, como en el lenguaje en el que él también lo pueda hacer y escuchemos. Podemos dar alternativas nosotras, sí, pero démosle la oportunidad a ellos de que puedan decidir qué les puede hacer sentir más tranquilos también. A veces nada más es un abrazo, a veces es mamá, acompáñame hasta la puerta del salón, tómame de la mano, o sabes qué mamá, déjame en la entrada, yo entro solito, porque a veces también el estrés que tenemos nosotras como mamás lo proyectamos en ellos y es como de tensa tú, tenso yo, es un cuadro ahí muy fuerte y puede ser contraproducente. Entonces, a veces, por ejemplo, yo platicando ya con mis hijos, el mayor me dijo, no mamá, yo nada más quiero que me acompañes a la orilla de la calle, yo voy a cruzar y yo voy a entrar y tú ya te puedes ir. Mis hijos son así de, tú déjame aquí, tú vete. Para ellos es más cómodo que mamá no esté, porque también mamá se estresa por eso, y si no desayuna, y si se pierde, y si esto, y si el otro, y si aquello, ¿no? Entonces, ya sé cómo funcionamos en ese sentido. Con el menor es diferente. No, mamá, yo quiero que me ayudes, que me lleves hasta el salón, que le digas a la maestra que tú eres mi mamá y que tú vas a venir por mí. O sea, ellos me ayudan en ese sentido, pero estamos hablando de que ya hay un proceso de comunicación establecido. En dado caso, nos cueste comunicarnos con nuestros hijos o hijas, bueno, podemos recurrir al diálogo, platicar X cosa, los va a ayudar también a ellos a entrar en confianza, en poder acercarse en alguna situación también que genere mucho conflicto, mucho miedo, mucho estrés y tratar de escucharlos únicamente. Y las 3 preguntas del millón que yo siempre les digo a los papás y a las mamás que les hagan a sus hijos o hijas, ¿qué sientes? Para que ellos empiecen como que a evaluarse, ¿qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Y qué necesitas o qué puedo hacer yo para ayudarte? Dándoles a ellos la responsabilidad de que hagan este proceso. Porque si yo, basada en lo que yo observo, digo, es que se ve que estás enojado y yo doy por hecho que esté enojado y como yo doy por hecho que esté enojado, le sugiero o le pido hacer algo que a mí probablemente en ese estado me ayude, pero no estoy viendo en sus necesidades y se vuelve una situación ahí media autoritaria que no le permite a él pues ni valorar, ni externar, ni afrontar. Entonces démosle a ellos esa responsabilidad que tienen que empezar a adquirir y esto desde edades muy tempranas, ¿eh? Estamos hablando de 3, 4, 5 años en adelante. No demos por hecho que porque están pequeñitos no saben qué hacer. No, a veces los niños en edades muy tempranas o niñas saben perfectamente qué hacer, nada más que pues como están acostumbrados a que mamá, papá hagan todo, pues a veces no hacen nada por también estar en comodidad, pero cuando entran en conflicto es como de, yo quiero hacer esto, ¿no? Y entran los primeros choques. Entonces, escuchar, cuestionar, preguntar y acompañar es lo que les va a ayudar muchísimo. Y pues evaluar también que cada situación es completamente distinta. Entender que aunque yo tenga 3, 4 hijos, va a ser una dinámica totalmente diferente con cada uno de ellos. Y en este caso, sí como que planificar de manera individual, de acuerdo a las necesidades que ellos presenten, la manera en la que voy a también yo afrontar y en la manera en la que yo voy a ayudarlos o acompañarlos en este caso para que la tensión pues disminuya. No va a desaparecer, recordemos, no va a desaparecer de la noche a la mañana y la temporalidad de estos procesos de adaptación varía y depende de múltiples factores. Así como lo dijo usted, puede llorar un día, 2 días, una semana, incluso un mes. Pero aquí la cuestión, si nosotras como mamás vemos que ese periodo de adaptación ya pasó demasiado tiempo y sigue habiendo la misma respuesta que el día 1 o incluso se ha intensificado,
ese es un factor que tenemos que considerar y es cuando tenemos que evaluar si no estamos pudiendo con la situación, buscar apoyo, buscar ayuda en este caso, porque no podemos postergar mucho un proceso de adaptación o la respuesta a ese proceso de adaptación que puede ser desagradable o conflictiva, porque esto a la larga puede generar otro tipo de complicaciones a nivel psicológico. Claro, y como dices, todo eso nos lo va a dar la observación, ¿no? Con los hijos, porque bueno, el cuándo buscar ayuda, cuando veas que ya de plano ya intentaste muchas cosas y sigue igual o peor, pues por supuesto, ¿no? Este es el punto importante en donde puede haber este acercamiento hacia la ayuda, ¿no? De ver la manera en la que qué está pasando que no se logra adaptar. Hay que tener en cuenta que hay que dar esta oportunidad, que es hasta cierto punto normal que tengan cierta tensión por entrar a la escuela, cierto nerviosismo el primer día, no quiero desayunar porque tengo el estómago revuelto, ok, no pasa nada, pero conforme van pasando los días esto va bajando y esto hace que vayas dándote cuenta que el pequeño pues empieza a adaptarse, ¿no? Al final de cuentas, que todas sus expectativas empiezan a tener este aterrizaje y entonces pues empieza a disminuir. Pero si esto no sucede, pues es entonces cuando hay que poner esta atención a qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y bien, estamos terminando ya nuestro programa del día de hoy, se nos fue como siempre rapidísimo el tiempo, ¿no? Daily, ¿dónde pueden contactarte, dónde pueden encontrarte? Danos tus datos, por favor. Ok, para las personas que evalúen que esta situación tal vez está saliendo un poquito de control o que requieran la asesoría o la consejería o el acompañamiento incluso, pueden mandarnos un WhatsApp al 971-348-1483, que es mi número personal, y a través de WhatsApp podemos ya registrar lo que es una sesión, una consulta o en dado caso dar inicio a lo que es un proceso psicológico. La ubicación del consultorio es calle 7 de enero, Andador Alfarería, Infonavit primera etapa, quinta etapa, 1 de mayo. Todavía estoy aprendiéndome bien, son demasiados números. A 3 cuadras, la semana pasada dije a 2 cuadras, hoy que salí a caminar ya rectifiqué, son 3 cuadras de Soriana Reforma, 2 cuadras del Chedraui Reforma también. Entonces estamos ahí bien ubicadas. Entonces, para cualquier cosa, les repito, 971-348-1483 o también a través de las redes sociales del Centro Integral de Salud Mental Guendanabani. Para cualquier cosa. Perfecto, Daily, muchísimas gracias. Recuerda que el número de teléfono de Conexión Psicológica es el 951-579-2158 y espero que este programa haya servido para despejar un poquito esas dudas de cómo y de qué forma podemos ayudar a los pequeños desde casa a poder afrontar esta situación. Hablamos de una partecita de todo esto, pero la siguiente emisión, que será la siguiente semana, estaremos aquí hablando de este regreso a clases y de todo este espectro que involucra el cómo apoyar o ayudar a nuestros pequeños a, por supuesto, llegar mejor a la escuela, mejor emocionalmente a la escuela. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Conexión Psicológica. Para encender la chispa del cambio. Gracias por tu sintonía. En Oaxaca escuchas XHEDI, Estéreo 1, en el 106.1 de